Hola, hola amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a nuestro canal urológico. Les habla la doctora Génesis Arias, residente del segundo año del posgrado Cátedra Servicio de Urología de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema de importancia clínica en nuestra práctica diaria, como es la incontinencia urinaria. Específicamente hablaremos sobre la clínica y diagnóstico de esta condición, debido a que no se ha venido considerando una enfermedad per se, pero sí afecta de manera importante sobre la calidad de vida de las personas que la padecen. Haciendo un breve recuerdo anatomofisiológico, podemos decir que el periné se entiende como el elemento de cierre inferior de la cavidad abdominoperineal y está formado por un anillo óseo pélvico, por el sacro y los coxales, y una serie de ligamentos, aponeurosis y músculos, de los cuales el elevador del ano constituye su elemento dinámico muscular más potente e importante. La inervación motora del elevador del ano se realiza de fibras somáticas que provienen de los mielómeros sacros mediante el nervio pudendo. El tono del componente muscular del periné, así como la integridad y estabilidad de los elementos aponeuróticos y ligamentos, son imprescindibles no solo para la estabilidad de las vísceras perineales, sino también porque desempeñan un papel trascendental en la dinámica y mantenimiento de la continencia urinaria. El aparato urinario inferior está constituido por la vejiga y la uretra. La vejiga es una víscera hueca cuyas paredes están constituidas por fibras musculares lisas, el detrusor, y su interior se encuentra recubierto por el urotelio, un epitelio altamente especializado capaz de estar en contacto con la orina. Esta se va a continuar con la uretra, que posee el sistema esfinteriano como elemento necesario para la continencia. El sistema esfinteriano va a estar formado por el esfínter interno en el cuello vesical, que no es otra cosa que una condensación de fibras musculares lisas del detrusor, y el esfínter externo constituido por fibras musculares estriadas. La diferencia anatómica del hombre y la mujer viene dada por la presencia del aparato genital, lo que confiere a ambos sexos características fisiológicas diferentes, así como una distinta tendencia en lo que se refiere a la patología urinaria. La mujer está mucho más expuesta a problemas de incontinencia de esfuerzo, mientras que en el hombre predominan los problemas de tipo obstructivo por la presencia de la próstata y su comportamiento obstructivo con la edad. El sistema nervioso inerva el aparato urinario inferior y a la musculatura del suelo pélvico mediante el sistema nervioso somático y autónomo. Es un modelo de inervación que persigue la continencia y que pone a relieve la importancia de la misma no solo por los motivos de tipo higiénico, un concepto que es muy reciente en nuestra evolución como especie, sino probablemente indica una necesidad de supervivencia dentro de la misma, ya que la orina es una sustancia fácilmente rastreable para los depredadores. El sistema nervioso central muestra una jerarquización compleja en lo referente a la inervación del aparato urinario inferior y el periné. Entonces, desde centros corticales muy integrados con la corteza prefrontal y otros núcleos, tomamos la decisión de orinar tras tener constancia sensitiva del deseo miccional, es decir, cuando hay sensibilidad vesical al llenado. A nivel pontino existe un centro que coordina los distintos reflejos viscerales necesarios para que la micción se realice de una manera coordinada, la contracción y relajación del sistema esfinteriano. El sistema que promueve la contracción del detrusor es el parasimpático, cuyo centro se encuentra en las astas intermedio-laterales de los mielómeros sacros S2, S3 y S4. Este núcleo funciona mediante reflejos viscerales. Las aferencias que proceden de la vejiga intentan desencadenar ese reflejo miccional, pero es el centro pontino el que durante el llenado impide que el reflejo se desencadene. El sistema parasimpático actúa mediante receptores M2 y M3 que se encuentran en el detrusor. Ahora, desde niveles más altos en las astas intermedios laterales de los mielómeros torácicos T12L2 se encuentra el centro simpático que inerva el denominado esfínter interno, que, como habías mencionado, es la condensación de las fibras musculares lisas del detrusor a nivel del cuello vesical. Este es rico en receptores alfa y su activación se realiza mediante reflejos viscerales, y su función es permitida por el centro pontino durante el llenado vesical. Ahora, el esfínter uretral externo va a estar inervado por fibras somáticas que proceden de motoneuronas alfa del núcleo de Onuf, que está localizado en las astas anteriores de los mielómeros sacro S2 y S4. Está bajo el control de la vía piramidal, lo que indica su contracción voluntaria. Este sistema también está sometido a reflejos somáticos, como el que se produce instantes antes de un estornudo o un exceso de tos, lo que permite asegurar la continencia urinaria.
Estos sistemas esfinterianos estriados están formados por dos tipos de fibras, una de contracción lenta y mantenida y otra de contracción rápida pero de corta duración, que son las que se activan justo antes de estos esfuerzos. El conocimiento de estos sistemas que inervan el aparato urinario inferior permite el mejor conocimiento de la fisiología y es esencial para poder entender el comportamiento de los distintos tipos de lesiones del sistema nervioso, por ejemplo, en una vejiga neurogénica. Cuando desde los centros corticales se decide orinar y el medio es propicio, se relaja de forma voluntaria el periné y el sistema esfinteriano estriado. Se inhibe la actividad del pudendo. Se da la orden desde el centro pontino, hace que el reflejo parasimpático se desencadene, a la vez que el simpático torácico relaja el cuello vesical. Haremos un breve recuerdo sobre la historia de la incontinencia. Esta ya aparece reflejada desde los escritos sumerios, 2000 años antes de Cristo, donde dice que si la orina de un hombre gotea de forma constante y es incapaz de controlarla, su vejiga se hincha y se llena de aire y el conducto de la orina se llena de ampollas. La manera de curarlo es introduciendo por su pene una sustancia a base de aceite prensado a través de un tubo de bronce. Desde la antigüedad también se conoce que el funcionamiento de la vejiga está influenciado por el sistema nervioso. El documento más antiguo conocido sobre este tema es probablemente el papiro de Edwin Smith, quien describe la parálisis vesical tras un traumatismo espinal. Él pone en manifiesto que sin duda eran conscientes en este momento del efecto de las lesiones medulares sobre la función vesical. Él decía que cuando se tiene una dislocación de la vértebra o el cuello, no se es consciente de las piernas ni de los brazos y se le escapan gotas de orina, y ese es un daño que no se puede tratar. Ahora bien, Galeno, en los años 130-210 a.C., este fue un médico de origen griego que trabajó en Roma y expresó en sus teorías, tuvieron gran influencia durante los 15 siglos posteriores. Es decir, durante los primeros 15 siglos. Él llevó a cabo experimentos en animales, demostró que la sección de la médula espinal en los animales producía no solo la parálisis de los miembros, sino también disfunción vesical. Entonces reconoce la existencia del esfínter y el músculo vesical, pero él postuló que la evacuación de la orina se llevaba a cabo principalmente era por contracción de los músculos abdominales y de la vejiga, al igual que ocurría que con el útero, el estómago tenían que contraerse sobre su contenido para cerrar sus orificios. Esas teorías se conservaron hasta Besalio, quien fue el creador del primer tratado de anatomía. Mariano Santo, en su obra De Libellulus Aureus de Lápide Vesica per incisiones extrayendo, describe la incontinencia urinaria iatrógena como consecuencia de la operación de la talla italiana o apparatus magnus, como llamaban a la vejiga, y decía que si por casualidad el cuello de la vejiga fuese dañado, ésta cicatrizaría rápido y completamente por su tejido muscular, pero si la incisión se realizase en un nivel más alto, podían dañarse partes nerviosas de la vejiga que podrían no cicatrizar. Por lo tanto, él decía que si al usar el dilatador se tenía que tener demasiado cuidado de no dilatar tanto para que no se produjera una solución de continuidad, y de hecho que si se llegaba a ese punto no se podía evitar o bien la muerte del paciente o la micción involuntaria. John Franken describió la incontinencia como una complicación frecuente del apparatus magnus en su manuscrito On Incision Stones About sobre Pubic Bone. Expuso el martirio social que supone la incontinencia urinaria. Sin duda alguna, él decía que si se lesionaba el esfínter se provocaba un permanente goteo de orina y aunque la orina se pudiese curar, el poder contráctil del esfínter se iba a perder y la orina se iba a deslizar gota a gota por la uretra sin notarse, lo que iba a causar mal olor en la ropa de la persona que lo padecía y no había nadie que pudiese soportar estar cerca de alguien con tal hedor. Esos pacientes no iban a poder contraer matrimonio ya que quién se iba a querer ir a la cama con tal apestado. El paciente iba a tener que llevar siempre una esponja entre sus piernas y es por eso que se le conocía como el precursor de las modernas compresas.
Ahora bien, hablando sobre el concepto, podemos decir que según la Sociedad Internacional de la Continencia, se describe como cualquier pérdida involuntaria de orina a través de la uretra objetivamente demostrable, ocasionando problemas sociales e higiénicos para el individuo. La incontinencia urinaria puede existir aisladamente o puede estar asociada a otros síntomas del tracto urinario inferior. La Sociedad Internacional de la Continencia los clasifica como síntomas de almacenamiento y síntomas miccionales. En los síntomas de almacenamiento vamos a encontrar el aumento de la frecuencia diurna, la nocturia, la urgencia y el síndrome de vejiga hiperactiva. El aumento de frecuencia urinaria diurna es la queja de que la micción ocurre con mayor frecuencia durante horas de vigilia de las que antes se consideraba normal. Tradicionalmente se considera normal 7 episodios de micción durante horas de vigilia. La nocturia se describe como la queja de la interrupción del sueño una o más veces debido a la necesidad de vaciar la vejiga. Y cada vacío va a estar precedido y seguido por el sueño. Se sugiere un umbral de 2 a 3 ocasiones por noche como normal. La urgencia se describe como el deseo repentino y apremiante de orinar que es difícil de diferir, y el síndrome de vejiga hiperactiva se describe como la urgencia urinaria generalmente acompañada de aumento de frecuencia urinaria y nocturia con o sin incontinencia urinaria de urgencia en ausencia de infección del tracto urinario u otra patología obvia. Ahora bien, respecto a los síntomas miccionales, tenemos la vacilación, que no es más que la queja del retraso del inicio de la micción. Tenemos el chorro lento, que es la percepción del individuo de un flujo de orina reducido, generalmente en comparación con el rendimiento que él venía observando. Tenemos el flujo intermitente, que es la queja del flujo de orina que se detiene y comienza en una o más ocasiones durante la micción. Tenemos la pulverización, que es la división del chorro urinario o la queja de que la orina se rocía o se divide en lugar de salir como una secuencia única y discreta. Se describe también el esfuerzo para orinar, que no es más que un esfuerzo muscular utilizado para iniciar, mantener o mejorar la micción. También está el goteo terminal, que es el término utilizado cuando el individuo describe una parte final prolongada de la micción cuando el flujo se ha reducido al goteo. También está la sensación de vaciado incompleto, que es la queja de que la vejiga no se siente vacía después de haber orinado. También está la retención urinaria, que es la queja de incapacidad para orinar a pesar de haber hecho un esfuerzo persistente. Ahora bien, hablando de la epidemiología, podemos decir que no hay un peligro de la vida del paciente, pero que deteriora la calidad de la vida de quien la padece. Tenemos una prevalencia general de un 20 al 30%, donde se presenta mayormente en las mujeres la incontinencia urinaria de esfuerzo, en los hombres la de urgencia. Hay un aumento lineal con la edad, llegándose a considerar un síndrome geriátrico. Representa un número escaso de consultas, por lo que tiene un diagnóstico muy por debajo de lo que debería ser normal, y está ligada al uso de absorbentes como método de control. Importante que esto representa un gasto importantísimo en los países desarrollados. Por ejemplo, en Estados Unidos se habla de que el gasto que representa la incontinencia urinaria es bastante significativo para la salud pública. Con respecto a los factores que influyen en la continencia, podemos decir que la vejiga debe ser estable con una buena acomodación y capacidad. La musculatura pélvica debe estar íntegro el esfínter uretral, debe haber una adecuada transmisión de las presiones abdominales a la uretra, debe haber la integridad de la inervación tanto autónoma como somática. En la fase de llenado debe haber una correcta acomodación vesical, ausencia de contracciones involuntarias del detrusor, debe haber una obstrucción funcional de los esfínteres liso y estriado. En la fase de vaciado debe haber una coordinación detrusor esfinteriana.
debe haber relajación de los esfínteres liso y estriado, debe haber ausencia de obstrucción. Y bueno, vamos a hablar ahora sobre algo muy importante como es la teoría integral de la continencia. Con respecto a la teoría integral de la continencia, cabe destacar primero, como habíamos hecho, este recuerdo anatómico, pues, que la musculatura del piso pélvico va a estar formado sobre todo por el diafragma pélvico y el diafragma urogenital. El diafragma genital pues consiste en los músculos elevadores del ano y coccigio y las fascias que recubren sus caras, tanto superior como inferior. Decimos que el músculo elevador del ano pues es quien lleva, digamos, que la mayor importancia con respecto a la dinámica y la potencia del suelo pélvico. Este está representado por dos músculos, uno a la derecha y otro a la izquierda, de la cavidad pélvica, y están separados o separan, perdón, la cavidad pélvica de las fosas isquiorrectales y forman la mayor parte del diafragma pélvico. Por encima de él se encuentran suspendidas las vísceras pélvicas y cada músculo se origina del dorso, del cuerpo del pubis, de la fascia pélvica que recubre al músculo obturador interno y la espina isquiática. A partir de este músculo se originan extensos grupos de fibras que se dirigen hacia abajo medialmente, y las fibras anteriores circundan la vagina y se insertan en el centro tendinoso del perineo. Esa es la porción del músculo elevador del ano que es particularmente sensible al desgarro durante el periodo expulsivo del trabajo de parto. Las fibras intermedias pues constituyen el haz pubo-rectal, que forman un haz alrededor del recto y del canal anal, el haz pubo-coccigio que pasa por detrás para insertarse en el RAF medio denominado ligamento ano-coccigio, localizado entre las extremidades del coxis y el canal anal. Podemos decir que los músculos elevadores del ano de ambos lados pues forman un eficiente anillo muscular que mantiene las vísceras pélvicas en posición y ofrecen resistencia al aumento de la presión intraabdominal durante los esfuerzos de tensión y pujo de los músculos abdominales. Por eso poseen una acción esfinteriana importante sobre la unión anorrectal sobre la uretra en condiciones de esfuerzo, y mantiene pues el tono vaginal. Los músculos coccigios están uno a cada lado. El músculo coccigio es un músculo pequeño que se origina de la espina isquiática y se inserta en la extremidad inferior del sacro y en la parte superior del coxis. Posteriormente los haces posteriores del músculo elevador del ano. Ahora bien, las fascias van a dar justamente también esta importancia en cuanto a la contención de las vísceras a nivel pélvico. La fascia vesical pues está compuesta por una hoja visceral y una pelviana. En la hoja visceral pues se localiza entre el periósteo, y la fascia parietal sirve de envoltura para el útero, la vagina y la vejiga, el recto y la vaina de los vasos sanguíneos. Ahora, la fascia pélvica se extiende sobre la pared vesical posterior hacia el cuello uterino y recibe el nombre de fascia vesicovaginal. Es responsable pues del soporte de estas estructuras, así como de la pared vaginal anterior. El mantenimiento del eje uretrovesical que está determinado por esa fascia es fundamental para una micción normal. El estiramiento de las fibras de la fascia vésico-vaginal pues va a determinar entonces la aparición de un cistocele por distensión, que se caracteriza por la pérdida de la aplicatura de la pared vaginal anterior. La desinserción de la fascia vésico-vaginal del arco tendíneo, llamado también como un defecto lateral, puede ocurrir tanto uni o bilateralmente y va a determinar la aparición del cistocele por tracción, y se caracteriza por la conservación de las arrugas de la pared vaginal anterior. Ahora bien, el tejido conectivo peritoneal subpélvico se va a condensar en torno al conjuntivo visceral de la pelvis para constituir las vainas del recto, la vagina y de la vejiga, y en esos puntos de condensación se diferencian en verdaderos ligamentos, y estos ligamentos son los principales, que son el ligamento transverso cervical o ligamentos cardinales de McEnroe, que fijan el cuello uterino y la extremidad superior de la vagina a las paredes laterales de la pelvis, los ligamentos sacrocervicales o sacrouterinos, que fijan el cuello uterino y la porción superior de la vagina a la extremidad inferior del sacro, forman dos crestas, una a cada lado de la excavación rectouterina o el fondo del sacro de Douglas,
y los ligamentos pubocervicales, que están representados por dos fajas densas de tejido conectivo que se originan en la superficie posterior del pubis y se dirigen hacia el cuello uterino bilateralmente y se colocan lateralmente al cuello vesical. Parte de esas fibras pues confieren el sostén al cuello vesical. En conjunto, esos ligamentos van a formar una figura radiada a partir del cuello uterino, la cual se admite que tiene una función de mantener esas vísceras pélvicas suspendidas a cierta distancia del diafragma pelviano y se denominan en conjunto como anillo pericervical. La deprivación hormonal que acompaña la menopausia resulta en la atrofia de esos elementos conectivos y musculares de los ligamentos, que son críticos para el soporte de los órganos pélvicos. Y la laceración de este complejo ligamentario pues resulta entonces en defectos apicales del suelo pélvico, que van a estar representados por el prolapso uterino o de la cúpula vaginal en los casos de histerectomía total. Ahora bien, el septum recto vaginal, que se extiende desde el cuello uterino hasta el centro tendinoso del periné, ese engrosamiento pues le confiere soporte a la pared vaginal posterior y es el responsable de la contención del recto. Su laceración va a resultar en la aparición de rectoceles, que puede clasificarse como proximales, localizados en el tercio proximal de la vagina, o distales, que pueden encontrarse asociados a ruptura del centro tendinoso del periné. Bien. Sin hacer más preámbulo, pues vamos a continuar hablando bien sobre la teoría integral de la continencia. Esta fue concebida por Peter Petros y Hulstern con el objetivo de explicar de manera integral los mecanismos fisiopatológicos que se encuentran involucrados no solamente en la incontinencia urinaria de esfuerzo, sino en los síntomas habitualmente coexistentes como la urgencia, polaquiuria, nocturia, alteraciones de vaciamiento vesical e intestinal, además del dolor pélvico crónico. Esa teoría consiste en que dichos síntomas son interdependientes dentro de un proceso fisiopatológico común. Esta teoría considera básicamente que la incontinencia a los esfuerzos, la urgencia y alteraciones de vaciado vesical se presentan por alteraciones sucedidas en los elementos del soporte suburetral de los ligamentos y los músculos del suelo pélvico. Ahora bien, podemos decir entonces que los componentes musculares y de la fascia, como ya los habíamos mencionado, los elementos musculofaciales del perineo femenino, pues van a actuar de forma conjunta. Entre tanto, pues van a haber 3 músculos y 3 ligamentos que sirven de base para el funcionamiento ideal de los mecanismos de la micción, evacuación y la continencia. Clásicamente, pues los músculos del piso pélvico son clasificados anatómicamente en el diafragma urogenital que es más externo, tenue y está restringido a la región anterior del periné, y el diafragma pélvico, que es más robusto, localizado más internamente. Entonces, la musculatura del piso pélvico puede ser clasificada en 3 componentes básicos. El plano superior, que está formado por la contracción en dirección horizontal con la participación del mecanismo de continencia, y está representado fundamentalmente por el músculo pubococcigio, la contracción en dirección anterior, y por el plato del músculo elevador del ano, que da la contracción en dirección posterior. También tenemos el plano intermedio, que produce la contracción en sentido caudal, es decir, hacia abajo, y es responsable de la angulación del recto, la vagina y el cuerpo vesical. El principal componente de este plano va a ser el músculo longitudinal externo del ano. Y tenemos el plano inferior, que no es más que la contracción horizontal y que tiene función únicamente de soporte de los componentes más externos del aparato genital femenino y está representado por el diafragma urogenital. Ahora bien, tenemos entonces los principales ligamentos encargados del soporte del piso pélvico femenino, que van a interactuar con los músculos y van a presentar una función dinámica, tanto por su elasticidad como por los mecanismos de micción, evacuación y continencia. Así tenemos que el ligamento pubo-uretral tiene su origen del borde inferior del pubis, presentando porciones prepúbicas y retropúbicas, y se inserta bilateralmente en el arco tendíneo de la fascia pélvica a nivel del tercio medio de la uretra. Tenemos los ligamentos uretropélvicos, que están compuestos por fibra y músculo, y sus extremos se originan bilateralmente en los ligamentos pubouretrales en su punto de inserción de la fascia pubocervical y se funden en la región central, constituyendo el principal elemento del soporte
suburetral. Actúan en conjunto con los ligamentos puburetrales en los mecanismos de continencia y emisión. Y los ligamentos uterosacros, que se originan bilateralmente en la cara anterior del sacro y se insertan en la fascia pubocervical del ápice vaginal, integrando así el anillo pericervical. Bien, podemos entonces clasificar los defectos de la siguiente manera. Dependiendo de la localización de la lesión musculofacial o de los ligamentos y de la sensibilidad de las terminaciones nerviosas locales, se pueden desarrollar incontinencia de esfuerzo, incontinencia de urgencia, alteraciones de vaciado vesical o combinaciones de estas condiciones. Entonces, de manera general, podemos hablar de 6 defectos básicos que se deben investigar sistemáticamente, como son el defecto de soporte suburetral, el síndrome de vagina fija, la distensión de los ligamentos puburetrales, la distensión de los ligamentos uterosacros y el soporte del ápice vaginal, las lesiones de inserción vaginal de los músculos pubococcígeos, lesiones de los músculos estriados del piso pélvico, por ejemplo, traumatismo del esfínter externo del ano o distensión, parálisis o ruptura de las inserciones del plato del elevador. Bien. Hablaremos entonces que la presencia de uno de estos defectos puede representar un significado clínico significativo debido a los mecanismos compensatorios específicos que pueden estar presentes en una paciente determinada. El defecto de soporte suburetral o de Hancock es un defecto donde se observa la distensión de la porción suburetral de la pared vaginal. Puede ser investigado a través de pinzamiento de la pared vaginal, dando como resultado la disminución o desaparición de la pérdida urinaria durante el esfuerzo abdominal solicitado. Esta alteración va a estar asociada frecuentemente a distensión de los ligamentos puburetrales o avulsión de su inserción vaginal y determina un desajuste del equilibrio entre la tensión aplicada anterior y posteriormente, con un predominio de la tensión en dirección posterior por el plato del elevador y por el músculo longitudinal del ano, en relación con la tensión anterior que está dada por el músculo pubococcígeo. En esta situación, la pérdida de orina va a ocurrir por los mismos esfuerzos y va a estar dada por de mayor presencia dependiendo del sello mucoso, que se relaciona directamente con las condiciones ya tróficas de la mucosa vaginal. Frecuentemente se va a verificar un empeoramiento de la pérdida después de la inserción de un espéculo que va a estar apoyado sobre la pared vaginal posterior, con discreta tracción en dirección al fornix posterior a la vejiga. Ahora bien, la distensión de los ligamentos puburetrales, que es el segundo defecto, puede ser congénita. Esta puede ocurrir con el envejecimiento por alteraciones del colágeno o secundario a lesiones ocurridas durante el parto vaginal. Habitualmente las pacientes van a presentar incontinencia urinaria asociada a constipación intestinal. Puede ser evaluada aplicándose una pinza lateralmente a la uretra a nivel del tercio medio y solicitándose a la paciente que realice maniobra de esfuerzo. Esta maniobra o esta prueba es derivada del clásico test de Boni, donde se evalúa la inserción vaginal de los ligamentos puburetrales aisladamente. Bien, el tercer defecto es la retracción cicatrizal de la vagina que está dada por cirugías previas, por ejemplo, del tipo colporrafias anteriores o por ejemplo para la elevación del cuello vesical y puede comprometer entonces la elasticidad de la pared vaginal anterior, fijando el músculo pubococcígeo al plato del elevador. Decíamos entonces que el músculo pubococcígeo hace la contracción anterior y el plato del elevador la posterior. Si tenemos una fusión de estos dos músculos, pues el equilibrio dinámico entre los vectores de la tensión anterior y posterior va a estar comprometido y va a presentarse una incontinencia acentuada. ¿Qué vamos a evidenciar el examen físico? Pues una retracción cicatrizal no elástica a nivel del cuello de la vejiga y va a haber disminución de la longitud de la pared vaginal anterior. Habitualmente esta paciente no consigue interrumpir la pérdida y ocurre generalmente también en reposo. El tratamiento pues implica restaurar esa elasticidad de la pared vaginal anterior y puede ser a través de injertos de pared vaginal posterior en caso de que haya excedente de este tejido o puede ser cutáneo o segmento en forma de setaplastia.
El cuarto defecto es la distensión de los ligamentos uterosacro y el soporte del ápice vaginal. Cuando este defecto se presenta, la paciente puede referir incontinencia urinaria, dolor pélvico y eventualmente puede presentar alteraciones de la fase miccional y residuo posmiccional elevado. La distensión del fornis posterior durante el parto y la sutura de la cúpula vaginal durante la histerectomía sin atención de sus inserciones ligamentosas son los dos factores etiológicos más importantes. Sin embargo, en forma menos frecuente puede ocurrir malformaciones congénitas que se tornan sintomáticas después de la primera menstruación. El resultado de la atención inadecuada de esta fascia y de la vagina pues determinan síntomas como una frecuencia urinaria nocturia, urgencia, y al examen se va a observar disminución del compartimento vaginal con un abombamiento de la cúpula, generalmente por un enterocele o rectocele proximal que están asociados. En una paciente que tenga vejiga llena es posible probar la desaparición de estos síntomas cuando se hace un pinzamiento seguida de la elevación del fornis posterior, solicitándole a la paciente que realice conjuntamente maniobras de Valsalva. El quinto defecto son las lesiones de la inserción vaginal de los músculos pubococcígeos. Esta va a presentar síntomas semejantes a los de la distensión de ligamentos puboretrales. La vagina en forma natural está adherida a la cara inferior del músculo pubococcígeo por un tejido conectivo denso y la tensión exagerada en ese punto pues va a alterar el mecanismo de cierre del cuello vesical y la transmisión de la presión ejercida sobre los ligamentos puboretrales, comprometiendo el cierre uretral. Ese defecto puede corresponder a una lesión descrita por Bailey como tipo 2B o defecto de soporte inferior de la vagina o defecto paravaginal referido por Richardson. Clínicamente, la situación es semejante a cuando se da una distensión de ligamentos puboretrales. La diferencia pues simplemente es un significado académico, ya que ambos defectos pues son habitualmente corregidos de manera simultánea con la mayoría de las técnicas de cinchas o sling. Y el último defecto, lesiones de los músculos estriados del piso pélvico. No todas las pacientes, por ejemplo, con parálisis de los músculos del piso pélvico van a presentar incontinencia urinaria o fecal, pero la parálisis muscular puede ser explicada como consecuencia de lesión de terminaciones motoras ocurridas durante un periodo expulsivo prolongado, lo cual puede determinar, no obstante, lesiones del tejido conjuntivo de la vagina. Esa parálisis puede determinar alteraciones de la posición de las vísceras pélvicas en reposo e inducir así a una deficiencia mecánica por alteraciones de los ángulos en las fuerzas aplicadas sobre el ligamento puboretral. Y puede entonces presentarse una incontinencia urinaria derivada de una lesión directa o por avulsión del músculo pubococcígeo, que es una causa obstétrica muy rara pues en la actualidad. Ahora bien, pues acá tenemos algunas de las imágenes de las maniobras donde podemos clínicamente evidenciar algunos de estos defectos. En la primera imagen podemos observar el primer defecto. En la segunda podemos demostrar con el pinzamiento a nivel de la pinza del tercio medio de la vagina la disminución de la pérdida urinaria después de la aplicación. Cuanto más importante fuese el defecto respecto al ligamento, pues menor va a ser la pérdida. Y en la imagen B, después de la disminución de la tensión local, pues se evidencia la pérdida de orina. En la última imagen podemos observar la prueba de la distensión de los elementos del soporte del ápice vaginal. Continuamos ahora hablando sobre los tipos de incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria de esfuerzo se define como la queja de pérdida involuntaria de orina asociada al esfuerzo o actividad física como el deporte, toser o estornudar. ¿Cuáles son las causas de este tipo de incontinencia? Bueno, el debilitamiento del piso pélvico y del ligamento que sostiene la uretral pubis, como ya lo había mencionado en la teoría integral de la continencia y en la parte anatómica. Esto causa una movilidad exagerada de la misma e impide el cierre hermético de la uretra. Y además, por deficiencia intrínseca del esfínter, que tiene un funcionamiento inadecuado por debilidad de este músculo. Entonces se produce un debilitamiento del piso pélvico del músculo pubococcígeo y el ligamento que sostiene la uretra al pubis. Se produce una movilidad exagerada de la uretra, una hipermovilidad que impide el cierre hermético de la uretra.
Podemos clasificarla urodinámicamente en tipo 0, 1, 2 y 3. La tipo 0 es la que refiere la paciente pero que no se reproduce durante el examen clínico o por un estudio urodinámico. La tipo 1 es una incontinencia de esfuerzo con presión de pérdida sobre los 90 centímetros de agua y con una hipermovilidad del cuello y uretra menor a 2 centímetros. La tipo 2 se produce una incontinencia de esfuerzo con presión de pérdida sobre los 90 centímetros de agua, pero con una hipermovilidad del cuello y uretra mayor a 2 centímetros. Y la tipo 3 es una insuficiencia uretral intrínseca con una presión de pérdida inferior a los 60 centímetros de agua. Los factores de riesgo que se pueden presentar para una incontinencia urinaria de esfuerzo es la obesidad con un índice de masa corporal mayor a 30, el embarazo, de por sí es el embarazo, porque se han hecho estudios donde el solo hecho de estar embarazada aumenta pues la presión abdominal y se produce el debilitamiento del piso pélvico. Y bueno, pues está dado por el mecanismo del parto vaginal o por las cesáreas. Las neoplasias pélvicas, radioterapia, el trabajo ocupacional pesado, la tos crónica, el asma, el tabaquismo, el EPOC, los deportes extremos, la cirugía pélvica previa o estreñimiento, prolapso de órganos pélvicos. Es decir, estamos hablando de todas aquellas actividades o condiciones donde se presente un aumento o un sobrepeso o sobrepresión sobre los músculos de la pared abdominopélvica. Bien, hablando de los síntomas, podemos decir que estas pacientes refieren salida de orina al hacer esfuerzos físicos o toser o estornudar, presentan sensación de no vaciar completamente la vejiga, refieren un chorro débil o chorro en spray. Ahora hablaremos sobre la incontinencia urinaria de urgencia. Esta es la queja de pérdida involuntaria de orina acompañada o inmediatamente precedida por la urgencia, es decir, un deseo imperioso de orinar que no se puede diferir. Está presentada o está condicionada por contracciones no inhibidas del detrusor y por la urgencia sensorial sin contracciones del detrusor. Los síntomas que refiere la paciente van a ser deseo repentino de orinar, aumento de frecuencia miccional, incapacidad de llegar al baño, despertarse para ir al baño durante la noche. Pueden aparecer síntomas urinarios irritativos como escozor, picor, dolor. Y en la incontinencia urinaria mixta es la queja de pérdida involuntaria de orina que va a estar asociada a urgencia miccional y a incontinencia de esfuerzo o actividad física como toser o estornudar. Existe hiperactividad del músculo detrusor e incompetencia esfinteriana. Bien, la incontinencia urinaria continua es aquella donde hay pérdida involuntaria o continua de la orina. Esta puede estar dada, por ejemplo, por fístulas vesicovaginales, puede estar dada por oposición de meato ureteral ectópico, y la enuresis está dada por la pérdida involuntaria de orina durante el periodo de sueño. Cabe resaltar que este tipo de condiciones se presenta o podemos decirla a partir de los 7 años de edad, ya que por ejemplo en los niños estos alcanzan su maduración miccional a partir de los 5 años de edad. Es decir, hay niños que pueden alcanzar un control de los esfínteres y pueden avisar su necesidad miccional a partir de los 2 años. Sin embargo, es hasta los 5 o 6 años de edad cuando estos alcanzan su maduración nerviosa. Por lo tanto, a partir de los 7 años debemos hacer un estudio del por qué se pudiese estar presentando esta condición en los niños o adultos, definida como la pérdida involuntaria de orina durante el periodo del sueño. Ahora, la incontinencia asociada a retención crónica de orina. Ya la Sociedad Internacional de la Continencia quiere dejar a un lado lo que es el concepto de incontinencia por rebosamiento. Ellos hablan ahora como una incontinencia que está asociada a la retención crónica de orina y definen que esta se puede presentar cuando hay más de 300 ml a nivel de la vejiga. Puede presentarse por obstrucciones del tracto urinario de salida o cuando hay un detrusor acontráctil, una reflexia vesical.
En las obstrucciones del tracto urinario de salida, pues se presenta la hiperplasia benigna de próstata, el carcinoma de próstata, la estenosis uretral, el prolapso genital o el hipoestrogenismo, cualquier situación que impida la salida de orina. Y con respecto al detrusor contráctil, pues nos habla ya de lesiones neurológicas, tumores, problemas vasculares, la diabetes, por ejemplo, por lesiones propias de esta patología a nivel de las terminaciones nerviosas que van ocasionando la disfunción de estas fibras nerviosas y, por lo tanto, la disfunción de la contractilidad del músculo detrusor. También por inmovilidad, estreñimiento, impactación fecal o medicamentos. Tenemos, por ejemplo, en los pacientes ancianos la incontinencia transitoria y acá tenemos algunas mnemotecnias que podemos utilizar para la incontinencia transitoria, como es el DRIP y el DIAPARS. El DRIP nos habla de delirium, drogas, fármacos, R de retención urinaria, restricción ambiental, I de infección, inflamación, impactación fecal o inmovilidad, P de poliuria o polifarmacia. Y en el DIAPARS lo mismo, delirio, infección, atrofia por ejemplo por vaginitis, polifármacos psicológicos, endocrinopatías, restricción de movilidad e impactación fecal. Todas estas pueden ser causas de incontinencias transitorias que se presentan sobre todo en los pacientes de mayor edad. Con respecto al diagnóstico, como toda condición o patología debe hacerse una buena historia clínica donde debemos evaluar los factores que precipitan o agravan la pérdida urinaria, el tiempo de la aparición y la duración de los síntomas, la gravedad, el grado de molestia, la asociación con síntomas miccionales de almacenamiento que ya se los mencioné anteriormente. También debemos evaluar algunos interrogantes como ocurre fuga con actividad física, ocurre con sentido de urgencia, es consciente en el momento que tiene la fuga. En el caso de que se presente una incontinencia mixta, pues se debe preguntar cuál componente causa más molestia o ocurre con mayor frecuencia que el otro. También se debe preguntar el número de compresas que se utilizan por día o la frecuencia con que el paciente se cambia la ropa por la pérdida de orina y si existen síntomas asociados como dolor o hematuria que nos puedan sugerir de otra patología subyacente que pueda comprometer la vida del paciente. Investigar los antecedentes, por ejemplo, de infecciones del tracto urinario recurrente, de cirugías pélvicas, particularmente en los hombres de cirugía de próstata, en el caso de una lesión a nivel esfinteriano, antecedentes de radioterapia. Debemos interrogar si hay fuga constante de orina, si hay dificultad para la micción, si el paciente sospecha de alguna otra lesión o si hay sospecha médica de una patología neurológica. Patrón miccional, evaluar el patrón miccional del paciente, si usa algún tipo de medicamento que actúe sobre el tracto urinario inferior y en las mujeres, por supuesto, la evaluación obstétrica, ginecológica y la función sexual. Con respecto a algunos de los medicamentos que pueden producir incontinencia urinaria, tenemos aquellos que causan incontinencia urinaria por rebosamiento porque disminuyen la contracción de la vejiga. Así están los anticolinérgicos como antipsicóticos, antidepresivos, antihistamínicos, los espasmolíticos, antieméticos, opiáceos, aquellos que producen lo mismo, o sea, por rebosamiento, pero por disminuir la contracción vesical, los relajantes del músculo liso como benzodiazepina, también los beta-agonistas como el salbutamol, terbutalina, los agonistas del calcio como nifedipina, verapamilo, amlodipina, y aquellos que causan rebosamiento por aumento del tono uretral, como alfagonistas, por ejemplo, los descongestionantes nasales como efedrina, también antidepresivos tricíclicos como la doxazepina y también los antipsicóticos como estriol o biomesipina. Los que pueden desencadenar una incontinencia urinaria de urgencia, por ejemplo, que aumentan el volumen y la frecuencia, pues los diuréticos, sobre todo los diuréticos de asa, también el alcohol y bueno, aquellos que se utilizan durante la sedación. Los que aumentan la contracción vesical, pues la cafeína, algunos análogos de prostaglandinas y los fármacos que pueden desencadenar incontinencia urinaria de esfuerzo por disminuir el tono de la uretra o producir la tos, pues alfa-bloqueantes como doxazosina, algunos antihipertensivos y los inhibidores en la enzima convertidora de angiotensina. Con respecto a la historia clínica, podemos utilizar el cuestionario
de incontinencia de la Consulta Internacional o ISIC. Este es un cuestionario que se le administra a la paciente llenado por ella misma y se identifican las personas que tienen incontinencia de orina con el impacto a su vez sobre la calidad de vida. Consta de 4 preguntas. La primera, ¿con qué frecuencia la paciente pierde orina? O sea, debe marcar solo una de esas respuestas. Nunca, pues equivale a 0 puntos. Una vez a la semana 1, 2 a 3 veces por semana 2, una vez al día 3, varias veces al día 4, continuamente 5. La segunda es indicar la opinión acerca de la cantidad de orina que cree que se le escapa. Por ejemplo, no se le escapa nada 0, muy poca cantidad 2, cantidad moderada 4, mucha cantidad 6. La tercera, ¿en qué medida esos escapas de orina pues afectan la calidad de vida? 1, nada. 10, mucho. Cuando pierde orina, ¿qué está haciendo o qué le ocurre? Nunca, antes de llegar al servicio, al toser, estornudar mientras duerme, etc. Cualquier puntaje mayor a 1 habla de incontinencia urinaria. El diario miccional es una herramienta útil y de gran ayuda con respecto al diagnóstico de la incontinencia urinaria. Este se puede utilizar durante 24 horas a 3 días para que haya mayor adherencia y cumplimiento por parte del paciente. En él vamos a evaluar el volumen urinado, el grado de urgencia, el escape de orina, lo que está asociado, si es esfuerzo, si es urgencia, la cantidad de compresas, pañales o de ropa, cuántas veces al día se las cambia, la cantidad de bebidas ingeridas y por supuesto las horas de la micción. Pues es una gran herramienta que si podemos hacerlo o obtenerlo de manera correcta, nos va a brindar información acerca de algunas características como la frecuencia urinaria diurna y nocturna, la frecuencia urinaria a las 24 horas, la producción de orina en 24 horas, el volumen miccional máximo, la capacidad vesical media, la poliuria y el volumen urinado nocturno. Con respecto al examen físico, en el caso de las mujeres, pues obviamente evaluar la talla y el peso corporal para sacar el índice de masa corporal, la exploración abdominal para evaluar cicatrices de cirugías previas, aumento de estrías abdominales que puedan estar relacionadas con alteraciones del colágeno, palpaciones de masas suprapúbicas, por ejemplo, por una retención aguda de orina. Neurológicamente, pues vamos a evaluar la marcha, la dorsiflexión de los dedos de los pies, el reflujo bulbocavernoso, es decir, aquellos signos que nos presenten alguna alteración de los plexos nerviosos involucrados en la incontinencia. Ginecológicamente evaluamos cambios atróficos, cicatrices, eritemas en vulva, líquen esclerosos, quistes u otros tumores que se puedan presentar allí y que nos puedan estar explicando alguna de estas condiciones. Con respecto a las pruebas especiales en la incontinencia urinaria de mujeres, por ejemplo, tenemos la prueba de esfuerzo. En esto simplemente observamos la pérdida de orina al tener la vejiga llena con maniobras de Valsalva. Se evidencia pérdida de orina que aparece con tos y termina con el cese de la misma, indicando una prueba positiva. Confirma incontinencia de esfuerzo y se realizan decúbito supino o de pie. Para esta prueba de esfuerzo podemos utilizar el test de Boni o maniobra de Boni, donde introducimos con el dedo índice y medio la elevación del tercio medio de la uretra hacia el pubis. Si en ese momento la paciente al toser deja de tener pérdida, decimos que es un test positivo o un Boni positivo. También tenemos la prueba de la almohadilla. Este es un diagnóstico no invasivo para cuantificar el volumen de orina perdido. No nos va a decir sobre el tipo de incontinencia, pero nos va a hablar, como les digo, del volumen que se pierde y de que hay una incontinencia urinaria. Esta puede ser en corto plazo, es decir, en 1 hora lo podemos hacer en la consulta o se puede extender en 24 a 48 horas. Decimos que es positivo cuando en 1 hora hay más de 1 gramo o cuando en 24 horas hay más de 4 gramos. Y nos habla sobre todo sobre la gravedad. Es leve cuando hay de 1 a 10 gramos en 1 hora, moderado cuando hay de 11 a 50 gramos en 1 hora, grave cuando hay más de 50 gramos en 1 hora. En 24 horas podemos decir que es leve cuando hay de 4 a 20 gramos, moderada cuando hay de 21 a 74 gramos y cuando es grave más de 75 gramos. Con respecto a la prueba del Q-tip o la prueba del hisopo,
Esto lo que nos va a evaluar es la movilidad de la unión uretrovesical. Se coloca un hisopo con lubricante en la uretra hasta el cuello de la vejiga en una posición de litotomía y se mide el grado de rotación del extremo libre en maniobra de Valsalva. Esto debe permanecer horizontal. Si hay una deformación en un ángulo de 30 grados o más, lo vamos a definir como una hipermovilidad uretral que está asociada a incontinencia urinaria de esfuerzo. Con respecto a la evaluación pélvica, tenemos del prolapso de órganos pélvicos. Tenemos, dependiendo del prolapso, grado 0, donde no hay prolapso; grado 1, cuando la porción más distal del prolapso se encuentra entre 1 centímetro por encima y por debajo cerca del himen; grado 2, cuando la porción más distal del prolapso está a 1 centímetro distal al himen; grado 3, cuando se encuentra más de 1 centímetro por fuera del himen; y grado 4, cuando hay una eversión completa o casi completa de la vagina. El cistocele no es más que el prolapso de la vagina sobre la pared de la vejiga, sobre la pared anterior de la vagina. El uterocele, cuando hay ese descenso del cuello uterino, de la cúpula vaginal. El rectocele, cuando hay la proyección o el prolapso del recto sobre la pared posterior de la vagina; y el del domo vaginal en el caso de la histerectomía, cuando desciende a través de la vagina. Con respecto a otras pruebas, pues el uroanálisis y el volumen residual postmiccional son simplemente pruebas de cribaje. Por ejemplo, el uroanálisis para detectar hematuria, que pueda estar relacionado con un CA urotelial vesical; la glucosuria, que nos puede hablar de lesión de tipo neurogénica por parte de una neuropatía diabética. Podemos decir que hay glucosuria cuando ésta alcanza niveles de mayor a 180 gramos sobre decilitros a nivel sanguíneo. Por lo tanto, si estamos sospechando por clínica, pues igual tenemos que hacer una glicemia basal, porque niveles inferiores a 180 gramos decilitros no nos van a presentar una glucosuria. Pero igual debemos hacer un diagnóstico si estamos sospechando de lo mismo. La piuria y la bacteriuria, en el caso de que sean pacientes que estén presentando clínicas de infecciones urinarias a repetición. El volumen residual postmiccional pues está más asociado a pacientes con síntomas obstructivos y se ha relacionado con la incontinencia urinaria de urgencia en las mujeres. Con respecto al estudio urodinámico, la cistometría, el estudio presión-flujo, pues son los más utilizados con respecto. Entonces, hablando de la cistometría, podemos decir que pues nos habla de la función del llenado vesical. Y los 5 parámetros básicos que se evalúan en la cistometría de llenado pues son la sensación, la capacidad cistométrica máxima, la distensabilidad, que es el cambio entre el volumen y el cambio de presión, la actividad del detrusor y la función uretral. Con respecto a la sensación, pues evalúa el primer deseo miccional, que es el que se presenta entre los 150 y 200 cc de orina a nivel de la vejiga, el deseo fuerte de la micción y la urgencia. Los otros parámetros que se evalúan durante el llenado y que están relacionados con la sensación pues incluyen la primera sensación del llenado vesical, el dolor y la sensación vesical. Se dice que el volumen de la primera sensación es aproximadamente el 50% de la capacidad cistométrica máxima. ¿Qué es la capacidad? La capacidad es el volumen vesical al final de la fase de almacenamiento, que suele ser la capacidad cistométrica máxima, que es un volumen al cual el paciente siente deseo imperioso de micción y habitualmente coincide con el deseo miccional fuerte en la mayoría de los equipos urodinámicos. El primer deseo miccional pues es entre 150 y 200 ml, el deseo normal usual es entre 350 y 400 ml y se habla que la capacidad cistométrica máxima está entre 450 y 500 ml. Ahora bien, la acomodación vesical pues describe la relación que existe entre el cambio del volumen vesical y la presión del detrusor. Se mide por ml por centímetro de agua. Cuando la vejiga se llena, pues hay un cambio de la presión nulo o mínimo y se deben tener 2 puntos clave de medición. Al iniciar el llenado, la presión del detrusor y el volumen debe ser 0. Y la capacidad cistométrica o inmediatamente antes de cualquier contracción del detrusor que cause escape significativo. Ahora, la actividad del detrusor, pues durante el almacenamiento la vejiga debe estar relajada y distendible sin generar cambios en la presión del detrusor. Cualquier actividad del detrusor
durante la fase de evacuación se considera anormal antes de la fase de evacuación. O sea, cualquier actividad que el detrusor presente antes de la fase de evacuación es anormal y se conoce como una actividad involuntaria del detrusor. Cuando eso ocurre, además con la urgencia asociada, esto se debe documentar en el trazado, así como el volumen de la primera contracción y el tiempo que duró. Las contracciones involuntarias pues tienen dos patrones, una que se conoce como hiperactividad fásica del detrusor, que se caracteriza por su forma de onda y puede llevar o no a una incontinencia urinaria, y la hiperactividad terminal del detrusor, que es una única contracción involuntaria que ocurre durante la capacidad sistométrica y no se puede suprimir, y esta sí genera incontinencia. Cuando un paciente evacúa durante una contracción terminal, no se puede determinar si el paciente tiene una presión elevada que indica obstrucción del tracto de salida, si tiene evacuación normal, o si el paciente por el contrario tiene una micción voluntaria a presión baja que indicaría un detrusor hipocontráctil. En esas situaciones es incorrecto pues interpretar las presiones de evacuación y el paciente puede ser diagnosticado de manera errónea. La función de la uretra, pues durante el almacenamiento es normal que la presión de cierre uretral sea mayor que la presión intravesical. Aún si hay aumento de la presión intraabdominal, la función uretral pues debe ser normal cuando mantiene la presión del cierre uretral positiva, mayor que la intravesical durante el llenado, aún cuando hay aumento de presión abdominal. Sin embargo, esta puede ser superada durante una hiperactividad del detrusor. Una función incompetente cuando hay escape de orina en ausencia de contracción del detrusor. Una incontinencia de fuerza urodinámica, que es el escape involuntario de orina durante aumento de presión abdominal y ausencia de contracción del detrusor. La demostración pues se realiza cuando se le solicita al paciente que tosa o realice una maniobra de valsalva. Si el paciente tiene síntomas de incontinencia de esfuerzo y no hay escape evidente, se le puede remover el catéter de llenado y se evalúa nuevamente solicitándole al paciente que separe las piernas para debilitar así el soporte del piso pélvico. Y la incontinencia por relajación uretral, que es el escape dado por la relajación de la uretra en ausencia de aumento de presión abdominal o contracción del detrusor. Para evaluar esa función de la uretra, pues hay dos formas. Primero se mide la presión del cierre de la uretra máxima. Eso es con un equipo de perfilometría uretral que mide la longitud de la uretra máxima haciendo una extracción milimétrica de la sonda de presión controlada por un aparato, o midiendo la presión de escape abdominal, que corresponde a la presión intravesical a la que ocurre el escape de orina, dado por pues el incremento de la presión abdominal en ausencia de una contracción del detrusor. Ahora bien, la incontinencia urinaria de esfuerzo en la mujer clásicamente se clasifica en incontinencia por pérdida de soporte uretral o incontinencia genuina, y la incontinencia por pérdida de coactación uretral o déficit del esfínter. Bien, el tipo de incontinencia de esfuerzo que predomina. La descripción inicial de esta medida, por ejemplo, por Mangier y colaboradores, utilizaba una sonda de 10 French de triple lumen para llevar a la vejiga con contraste hasta 150 ml con el paciente de pie. Después realizaba la maniobra de valsalva y el punto de escape se definía como presión vesical, a la cual el contraste pasaba el cuello vesical en la fluoroscopia. En ese estudio, pues el 76% de los sujetos tenían menos de 60 centímetros de agua en la presión vesical, tenían incontinencia que llenaba la uretra en la videoaerodinamia. Con respecto a la medición de la presión de escape abdominal, que se dan centímetros de agua, pues un valor menor a 60 centímetros se considera un sugestivo del déficit del esfínter intrínseco. Entre 60 y 90 centímetros de agua se considera pues equívoco o moderadamente sugestivo de incontinencia de esfuerzo, y mayor al 90%, de deficiencia esfinteriana intrínseca, y mayor al 90% de centímetros de agua, pues es sugestivo de una incontinencia urinaria genuina por pérdida de soporte uretral o con baja probabilidad de deficiencia del esfínter. Si no se evidencia un escape de orina, por ejemplo, los pacientes con incontinencia urinaria durante la medición pues, de la presión abdominal de escape, pues se recomienda retirar el catéter y hacerlo sin el catéter. Bien, con respecto entonces podríamos decir, en resumen, para reportar una cistometría se pudiese reportar de la siguiente manera.
Por ejemplo, detrusor con actividad normal, capacidad y acomodación normal, sensación vesical normal, con una actividad uretral determinada en 90 centímetros de agua, sugestiva de incontinencia urinaria de esfuerzo pura. Muy bien, la vida es como un espejo. Si le sonrío, el espejo me devuelve la sonrisa. La actitud que tome frente a la vida es la misma que la vida tomará ante mí. La felicidad entonces consiste en poner de acuerdo tus pensamientos, tus palabras y tus hechos. Mahatma Gandhi. Gracias, espero que les haya sido de utilidad.